Gracias por estar de nuevo con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Revisando los empastados de los periódicos nacionales, dimos con la inauguración de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, o del taller de danza de la Universidad Nacional, que marcó un antes y un después en la danza en Costa Rica. Y en este aspecto ha sido para la coreógrafa, bailarina, la maestra Nandayure Harley, uno de los pasos más importantes en su trayectoria profesional. Tenemos hoy a Nandayure Harley en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Gracias, Nandayure, por estar en Gracias por Páginas el Vivas. espacio. Un placer. Uno puede preguntar, la pregunta puede parecer obvia, pero cuando a una niña la ponen a bailar en el kinder, como se suele hacer desde siempre, y resulta que a la niñita la rodean porque baila muy bien, ¿qué será? ¿Que la danza viene con la persona? ¿La trae ya en la sangre, ese ritmo, esa cadencia, esa manifestación, o hay que hacerse profesional de la danza? Yo creo que las dos cosas que vienen de la mano. Resulta ser que cuando estaba muy niña, a los 6 años, yo estaba en un kinder por las Naciones Unidas, un kinder pequeñito que quedaba ahí cerca de mi casa, y no sé por qué razón y circunstancia, no recuerdo el nombre de la maestra del kinder, pero ella nos ponía a bailar y nos ponía a bailar música clásica. Ella nos ponía el vals, nos montó el vals de las flores de Tchaikovsky. Qué Y lindo. entonces, no sé por qué razón tampoco, me puso en el centro y las demás niñas me hacían rondas y yo era la solista. Y eso no se me olvidará nunca y se lo voy a agradecer toda la vida porque ha sido una de las experiencias más maravillosas que tuve de niña. Luego tuve la suerte de entrar al Conservatorio de Castella. Mi madre me matricula en el Conservatorio de Castella y estuve desde primer grado hasta quinto año. Y luego Sí, fui profesora, fui maestra claro. en el Conservatorio de Pero un Castella. poco, según leí, su mamá la matricula en el Conservatorio de Castella, entre otras cosas, porque estaba todo el día en la escuela. O sea, entraba a las 7 y salía a las 5, lo cual le permitía a ella, pues, de trabajar. Claro, mi madre era una madre soltera, entonces ella necesitaba un lugar en donde nosotros estuviéramos como un semi-internado, Así es. donde nosotros entráramos muy temprano y saliéramos muy tarde, y ella, no sé por qué razón y circunstancia, averiguó que existía el Castella, y eso fue lo que hizo que yo me dedicara al arte del movimiento.
afortunadamente. Por supuesto que una vez que yo me gradué de bachiller, mi mamá sufría porque ella sabía que yo quería bailar, pero en esa época, ¿quiénes vivían de la danza? Entonces los padres de familia, cosa que todavía sucede en la actualidad, sufren porque dicen, pero ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Pero sí se puede vivir del arte y sí se puede vivir de la danza. Para Todo, muestra un botón. sin duda, claro, indudablemente. Usted y tantos de nuestros artistas Claro, que han salido adelante eh, en lo que supuestamente iban a pasar hambre. claro. Eso es Claro, maravilloso. es un pan bien sudado, ¿verdad? Así, Afortunadamente, pero también, como se dice por ahí, que si usted trabaja en lo que más ama, usted no va a trabajar ni un solo día, ¿verdad? eso es muy lindo, sí, así es. Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ni un solo Ni un día. solo Y día. hay una expresión que me llama la atención también que leí, que le dijo a usted Marina Durán, una maestra guatemalteca, que le dijo en un momento dado en su proceso de formación, si, si luchas tanto, algún talento Algún tendrás. talento tendrás, porque ella, yo insistía, después del Castella yo me iba al Ballet Nacional, ella era la directora en esa época que quedaba como en los altos de la librería Lehmann, y entonces yo quería hacer todas las clases. Yo salía del Castella, el bus me dejaba cerca de San José, en el puro centro de San José, me bajaba del bus y yo me iba y yo quería hacer las clases de principiantes, de intermedio y de avanzados. Yo quería, bueno, yo quería hacer la de avanzados porque eran las niñas que eran seleccionadas para bailar pequeñas coreografías de las sílfides y del lago de los cisnes, el paso a cuatro del lago de los cisnes. Y Claro. a mí lo que me gustaba era el escenario, pero seguramente yo no tenía tantos dedos para el piano, Sí, no tenía tantas habilidades, o a ella no le parecía que mis habilidades eran las correctas o iban bien encaminadas, entonces ella me decía, si usted quiere hacer la clase de avanzados, tiene que venir a hacer las tres clases. Entonces yo entraba como a las 5 de la tarde y salía como a las 9 de la noche. Claro, yo quería que me pusiera a bailar y ella nunca me puso a bailar. Ella me ponía a ayudarle a las chicas a cambiar el vestuario, a peinarlas, a listar sus cosas y tal, pero nunca bailé. Pero yo decía, por algo se empieza. así Porque, por es. ejemplo, Marta Graham, esta gran bailarina y coreógrafa norteamericana, que es un ícono, Sí, ¿verdad?, de la historia de la danza moderna, sí, que claro. luego se le llama danza contemporánea. Estuvo sentadita en el estudio cuando ella pertenecía a la escuela de Denis Shawn, eh, y el día que nunca la pusieron a bailar, nada más la ponían a aprenderse todo el repertorio, y el día que se lastimó la bailarina principal, ella entró y le dice, a ver si puedes, a ver si puedes bailarlo, a ver si te sabes la coreografía. Entró y se bailó todos los personajes y los hizo espectacularmente. Y a partir de ahí ella se catapultó como una gran bailarina intérprete. Claro, Entonces, pues yo decía, algún futuro tendré, ¿verdad? así es. Entonces eso me dijo ella, pero yo no me achicopalaba. Yo decía, aquí voy porque no era que yo lo racionalizaba, era que yo sentía una necesidad de seguir por ese camino. Conversábamos antes del programa de un amigo común y de ese gran artista a quien recordaremos siempre, Alvarito Marenco. Y a raíz de esa complicidad entre ustedes, artística en la danza, pienso que obviamente el bailarín, la bailarina en la danza no solo baila, sino que fundamentalmente o en forma equilibrada a la danza es actor, es decir, hay actuación, Claro que sí. En danza le llamamos interpretación, interpretación interpretación, escénica, ¿verdad? Y claro, las artes escénicas como la danza, el teatro, el arte performático, es- son disciplinas interdisciplinarias y multidisciplinarias que usan la palabra, usan el gesto, usan el movimiento, el color, la música, la escenografía, el espacio, ¿verdad? Entonces, y muchas veces también se usa la palabra y se usa el texto. Entonces, hay una integración de las diferentes disciplinas, ¿verdad? En el claro, teatro y en la danza fundamentalmente. Y claro. Alvarito Marenco
fue un gran bailarín. Perteneció a muchos, participó en muchos grupos, como en Guindolas, un grupo que creamos en 1983 con Luis Carlos Vázquez, y también bailó las obras más importantes de Cristina Girey, Qué ¿verdad? bien, sí. Sí, Bueno, y justamente tuvimos aquí también a Alvarito Marenco y recordaremos siempre su participación en Páginas Vivas. Eso me lleva también a la actuación de Nandayure Harley en una película que marcó un hito en la cinematografía nacional y en la trayectoria del Centro de Cine del Ministerio de Cultura, como fue el docudrama Íntima Raíz, dirigido por Patricia Howell en 1983, con la actuación protagónica de Nandayure Harley. sí, fue una bellísima experiencia trabajar con Patricia y con todo el equipo del Centro de Cine, con todos los compañeros. Estuvimos trabajando en Limón, en Tapantí, en Guayabo, en Turrialba, ¿verdad? Estuvimos en el Catie, estuvimos también filmando. Fue una experiencia maravillosa. Carlos Sáenz fue uno de los Claro que camarógrafos. sí. Laura Molina fue productora de ese proyecto, y un bailarín que ya no está con nosotros, José Macís. José Macís. José Macís, un excelente bailarín que Así también es. participa en esa película. También actúa, bueno, Gerardo Arce, que exactamente. hizo el español. Gerardo Arce es el español que se asoma. Sí, el boyerista El español. boyerista español, Gerardito Arce, que también lo recordamos Bueno, muchísimo. un gran actor también, ¿verdad? Sí. Que demostró también, ya desde el punto de vista cinematográfico, la gran capacidad de Patricia Howell digamos, conjuntar a todos esos talentos en terrenos muy difíciles, casi selváticos en momentos. También la producción que le tocó llevar a Laura Molina con escenas con bebés indígenas, y realmente fue delicado y fue trascendente ese. Sí, además en cada diferente escena y cada diferente día, el niño tenía que ser recién nacido, porque la indígena pare un niño en escena, entonces luego va y lo baña y le da de comer, y Sí, lo ofrece al universo y al cosmos y tal. sí. Entonces era complicado conseguir el niño recién nacido, entonces hubo varios niños, ¿verdad? Y además hacía frío, estábamos semidesnudos, ¿verdad? Porque Así era, así era la época. claro, claro. Entonces era complejo, pero se logró un hermoso producto. ¿Y ha habido otras experiencias audiovisuales después de Íntima Raíz para Sí, Nandayure he Harley? trabajado con Antonio Iglesias en La Cegua. Ah, claro. Con Antonio Iglesias en La Cegua, ahí bailé y le monté la coreografía a, a una de las actrices que venía de México. Blanca Guerra. Blanca Guerra, exactamente. Y también participé con Óscar Castillo en una película que salí en el personaje de prostituta, en donde participaron dos bailarines también como Rolando Brenes y como Melissa Rivera, que hacíamos las dos de prostitutas, y Rolando hacía un personaje medio mágico, ajá, que se llamaba El Espanto. Luego le cambiaron el nombre, pero no lo preciso en este momento. Y Claro. he hecho varios trabajos ante la cámara. Qué bien. Es interesante todo ese proyecto, ese proceso cultural, ¿verdad? Estamos con Nandayure Harley en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Bailar es el aquí y el ahora. Es cuando más presente se debe estar y más claro y concreto sobre qué es lo que está sucediendo en ese instante en que estás en la escena. La danza es la expresión del espíritu a través del cuerpo humano. Mis pies son un mapa de mi vida y mi profesión. La danza me permite interpretar la realidad, interpretar los sueños, interpretar los textos, interpretar otras obras artísticas de otros creadores, de otras disciplinas. En realidad la danza es la columna vertebral en mi vida. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos con Nandayure Harley, conversando en torno a su arte, al movimiento artístico costarricense, y hablábamos, Nandayure, de Martha Graham, de Cristina Guillerey. ¿Cuáles son los referentes de Nandayure Harley en la danza? Referentes nacionales e internacionales. Referentes nacionales son muchos. Trabajé y bailé con la maestra Mireya Barbosa en los años 70, pionera de la danza, que cuando ella regresó de su formación y de estar bailando en Europa, llegó a una Costa Rica en donde prácticamente no había mucha danza, no había casi nada de danza, habían academias privadas, pero no había un fuerte desarrollo del movimiento dancístico nacional alrededor de los años 70. Luego tuvimos la suerte que viniera la maestra Cristina Guillerey a Costa Rica, que ella es uruguaya y traía también una gran experiencia y una gran trayectoria, y por supuesto Elena Gutiérrez, George Nascimento, que tiene una maestría del Ballet Bolshoi, que venía de bailar en Ballet Nacional de Chile, y con el asunto del golpe en Chile, el golpe de Estado y todo el asunto de Pinochet y de Allende. Sí. Entonces vinieron un montón de artistas chilenos de Sudamérica a Costa Rica que traían una gran trayectoria y una gran experiencia teatral y verdaderamente transformaron el movimiento artístico en Costa Rica. O sea que el tema del golpe chileno y un poco el tema de las dictaduras, la danza en Costa Rica también se vio favorecida con la influencia de todos estos artistas que vinieron sí. Al teatro, al cine, a la literatura. Y a la música. Y a la música. Y a la música, sí. Pero también están los referentes internacionales como Martha Graham, que ha sido un ícono de representante de la danza moderna, como se le llamaba en esa época, José Limón, Isadora Duncan. Por supuesto, Isadora Duncan, que fue la que inicia el movimiento de danza. Bueno, ahí yo creo que Lew Fuller fue primero que Isadora Duncan, pero porque Lew Fuller ya estaba en el movimiento, ya estaba viajando a Europa cuando Isadora Duncan inicia, pero la historia le da el lugar a Isadora Duncan. Lew Fuller era una bailarina que trabajaba con grandes trajes y con la luz, y muy interesante el trabajo que ella hace. Tuve la suerte de estudiar, de tener una beca con Alvin Nicolais, que nos la consiguió a Sol Carballo y a mí, Oscar Castillo. Entonces nos fuimos a Nueva York aproximadamente 2 años a estudiar becadas, y tuvo una gran influencia en nosotros, y sobre todo, supongo que en Sol también, pero sobre todo una gran influencia en mí, porque Alvin Nicolais, yo tenía muchos deseos de hacer coreografía, pero no tenía las herramientas, no sabía cómo hacer coreografía, porque no había recibido capacitación. Yo era más bailarina, intérprete y maestra que coreógrafa. Sí, y además, es como ser actor o actriz
y pasar a ser guionista o director. O director o dramaturgo, ¿verdad? Dramaturgo, ajá. Claro. Y las personas que hacían coreografía en esa época eran Mireya Barbosa, los que ya nombré, Elena Gutiérrez, Cristina Gigirey, ya Rogelio López daba sus pasos firmes en la coreografía y además eran coreógrafos, eran señores coreógrafos. Creadores. Entonces, pero yo recibí clases y estudié con Nicolai, con Alvin Nicolai, con Murray Lewis y todo este trabajo de trabajar con elementos plásticos, entonces por ahí fue donde yo logré descubrir una beta que me funcionaba a mí para expresarme como creadora a través del movimiento. Pero en realidad uno tiene influencias de José Limón, tiene influencias de Jennifer Mueller, tiene influencias de Caroline Carson, tiene influencias de Jiri Kilian, tiene influencias de Forsyth, o sea, tiene influencias en realidad de todo. Uno no puede decir de Twyla Tharp, uno no puede decir que uno no está influenciado, tendrías que vivir en una isla, claro. En donde no llegue nada. Así es, todo forma parte de... Todo forma parte de... Sí. Lo que sucede es que la diferencia es cómo usted manipula esas influencias para que esas influencias no sean una repetición, claro, o una copia, ¿verdad? Claro. Sino que a través de lo que le brinda esa influencia, usted lo puede transformar en algo propio y lo haga que le tenga un sello, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. También me gustaría nombrar a Julián Calderón, que fue un gran bailarín del ballet, de la Escuela del Ballet Clásico, que tuvo la oportunidad de bailar. Tal vez es el bailarín clásico que más lejos ha podido llegar internacionalmente hablando. Que cuando él regresa a Costa Rica también dirige el Ballet Nacional, y cuando Elena Gutiérrez funda la Compañía Nacional de Danza, ella invita a la gente que ha estado desarrollando danza en el país a trabajar con la Compañía Nacional de Danza, en este caso Mireya Barbosa, Julián Calderón, que fue maestro en la Escuela de Danza y maestro en la Compañía Nacional de Danza, y por supuesto Cristina Gigirey. Marcela Aguilar es otra personaje, otro personaje que vive en México y que ha hecho grandes aportes a la danza costarricense. Hablamos entonces de un movimiento de la danza costarricense, pero podemos hablar que hay un lenguaje costarricense en la danza o no necesariamente. Yo pienso o una identidad costarricense que se puede decir es la danza costarricense, la danza en México, la danza en Guatemala, en fin. Yo pienso que en los años 70, cuando la danza vuelve, porque recordemos que en los años 40 teníamos a Margarita Esquivel, a Margarita Bertó, a Teresita Orozco, y bueno, que trabajaban además con otros artistas plásticos que tuvieron este grupo que se llamaba el Ballet Tico, ¿verdad? Que hacían presentaciones en el Teatro Nacional, espectáculos maravillosos, que también fue gente que salió de Costa Rica a estudiar con Martha Graham, a estudiar en Estados Unidos y en Europa. Lo que pasa es que ellos eran muy contemporáneos en sus propuestas y eran muy críticos con la problemática costarricense y cómo se manejaba la problemática social, económica, política en Costa Rica, y entonces le cerraron el ballet nacional, el grupo de ellos. El Ballet Tico fue cerrado por revolucionarios, porque ellos eran vanguardistas y eran una serie porque trabajaban pintores, ahorita no preciso cuáles pintores, ¿verdad? No tengo los nombres en mi cabeza en este momento, pero trabajaban con pintores, con literatos, con gente, con pensadores, todo un movimiento muy fuerte, ¿verdad? Entonces eran un peligro ¿verdad? Porque el arte tiene la ventaja de decir lo que quiere a través de las manifestaciones artísticas, de la danza, de la pintura, de la literatura, como Nice Odio, ¿verdad? Claro. Que decía lo que pensaba y lo decía muy bien dicho. Sí. Carmen Naranjo, etcétera, ¿verdad? Sí, todas las grandes
personalidades de la literatura, Emilia Prieto, ¿verdad? Toda esta gente. Y ¿cómo se llama? Y entonces le cerraron el ballet porque ellos eran revolucionarios y eran críticos. Entonces hay un renacer del arte del movimiento, de la danza en Costa Rica alrededor de los años 70, con la venida de Mireya Barbosa y con la venida de todos estos personajes, en donde los contenidos de las obras eran netamente contenidos sociales, menos existencialistas y más de contenido social, de la problemática de la sociedad que tenía que ver con la educación, que tenía que ver con la pobreza, que tenía que ver con, por ejemplo, Elena Gutiérrez montó su obra icónica Bienaventurados, que se llamaba Los Bienaventurados, y ella hablaba, bienaventurados de los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, bienaventurados los que trabajan con sus manos, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿verdad? Los que luchan por la justicia y tal. Entonces, había un movimiento social y muy fuerte, un movimiento de danza muy fuerte, porque se hablaba de la problemática social, no solamente de Costa Rica, sino de América Latina. Con el tiempo, la danza empezó a transformarse y empezó a cambiar y se convirtió en una danza que era más autobiográfica, que era una danza que hablaba de otros contenidos, se abrió más, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que no solamente se hablaba de la problemática del hombre contemporáneo y su problemática existencial y su relación con el entorno y su relación con los otros seres humanos, y entonces esta danza social, y verdad, cuando estaba, recordemos Tayacán, recordemos el teatro que se hacía en Costa Rica, sí, con claro, la venida de los sudamericanos aquí, eso se fue perdiendo y se fue transformando. La gente empezó a viajar fuera de Costa Rica y empezaron a traer diferentes influencias que no necesariamente, que enriquecen el vocabulario, sí, claro, de la danza nacional, pero que contribuyen, claro que sí, pero no necesariamente los contenidos eran de la problemática social que se vivía en el país. Y entonces eran más existencialistas, más experimentales, más de otro tipo de contenidos. Entonces ha ido diluyendo esta lucha social a través de las artes. Muy bien. Ha sido esta una sabrosa conversación, una enriquecedora experiencia, maestra Nandayure Harley. ¿Cuáles son los planes inmediatos de Nandayure Harley? Bueno, la producción de espectáculos artísticos, de espectáculos dancísticos interdisciplinarios, en donde la danza es la columna vertebral, siguen presentes en mis intenciones. El año pasado monté un espectáculo que se llamó Entre Pecho y Espalda, y uno siempre quiere estar en la escena, uno siempre quiere seguir produciendo. El asunto es que cuesta un poco del dinero, ¿verdad? El asunto siempre es el dinero, pero tengo muchas ideas. Quiero hacer un trabajo sobre la escultura que está frente al Banco Central de los campesinos. Sí, eso me parece, porque los campesinos han sido maltratados casi siempre, ¿verdad? Y no se les ha puesto la atención, no se les ha dado la atención que requiere, y sin los campesinos no comemos, ¿verdad? Y eso es uno de los proyectos que tengo en mente. Y bueno, tengo varias ideas que yo me quedo en mi casa y empiezo a pensar que quiero hacer tal cosa, pero esta idea de trabajar sobre esa escultura, que ni siquiera he averiguado quién es el escultor, pero me gusta mucho trabajar a partir de la escultura como motivación, como detonante. Entonces es uno de los proyectos que tengo en la mira. Bueno, esperamos entonces más producción intelectual, artística de Nandayure Harley. Gracias, Nandayure, por esta participación. Realmente ha sido muy aleccionadora, muy enriquecedora y novedosa. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo espero que el movimiento de danza, que es tan fuerte en Costa Rica,
continúe trabajando fuertemente, los independientes y los oficiales. Muy bien. Y que se siga desarrollando el movimiento dancístico nacional, con mucha fortaleza, que tiene mucha fama en el mundo, porque llama la atención que en un país tan pequeño tengamos tanta danza. Eso se explica con la vitalidad, con el ímpetu, con las ganas de trabajar, con el amor por el arte de Nandayure Harley. Estuvimos entonces con Nandayure Harley en Páginas Vivas. Les esperamos en la próxima edición de nuestro programa. Muchas gracias.